me gustaría desmentir absolutamente lo que ayer denunciaban algunos sindicatos. Me estoy refiriendo concretamente a CESIF y a Comisiones Obreras. A CESIF tuve ocasión de desmentirlos por la mañana, pero Comisiones Obreras nos sorprendía por la tarde con una nota de denuncia cuando la representante, en el caso de comisiones coincide que es la misma persona que está en la mesa sectorial, también está en la mesa general, se sienta aquí mismo, donde está el señor Inchusta, ha tenido toda la información, ha tenido todos los números, ha tenido oportunidad de hacer sus aportaciones, ha tenido toda la negociación abierta, tal y como se dispone, y todas, no solo la OPE de estabilización, también la de la tasa ordinaria, pero también la decisión de traer las 73 plazas correspondientes a una OPE de 2015, han tenido y han dado los pasos oportunos, tal y como está previsto. Luego, es una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza y no voy a permitir que se mienta. Es grande el esfuerzo que se hace y se respeta absolutamente la negociación colectiva, y en este caso se respeta que se tenga que negociar el reparto de plazas en esta mesa y no en la mesa sectorial. Los sindicatos de la sectorial de educación lo saben y no hemos hecho sino cumplir la ley. Y por cortesía, hacerles partícipes de lo que aquí se iba a traer a negociación antes de traerlo. Por lo tanto, no voy a admitir que nadie mienta, porque entre otras cosas hay actas que recogen cómo sí se ha cumplido todos los plazos y todos los pasos de una negociación colectiva.